Hay algo inexplicable y escalofriante debajo del Vaticano. Lo he visto con mis propios ojos y esto fue lo que sucedió. Hey, hola a todos. Antes de comenzar, déjenme decirles que me considero bastante moderno en lo que se refiere a sacerdotes. El poder de Dios se manifiesta de maneras menores y trascendentales, y la mayoría de los asuntos de la tierra realmente son muy mundanos. Mi parroquia está un poco apartada de la sociedad. Solo hay unos pocos cientos de personas agrupadas alrededor de una pequeña industria ganadera. Siendo el tipo de sacerdote que soy y teniendo el tipo de rebaño supersticioso y anticuado que tenía, hubo algunas ocasiones en las que actué como la voz de la razón y el empirismo secular cuando comenzaron a circular rumores. Cuando Pat Mahon bromeó medio que estaban viendo hadas en su jardín por la noche, tal como siempre había hablado con su abuela, fui yo quien lo presionó para que fuera al pueblo y se hiciera ver, lo que llevó a que le diagnosticaran un nervio óptico perforado que enviaba luces blancas parpadeantes, todo a través de su visión en la oscuridad. Me aventuraría a decir que fui una fuerza gentil y moderadora, recordando a la gente cuán raramente sus males pueden vincularse con lo sobrenatural o lo oscuramente divino. Por eso me sorprendió sinceramente descubrir que Molly realmente estaba poseída, y no se trataba de una broma más. Supe que algo andaba mal cuando su madre, presa del pánico, me dejó entrar en su habitación y la encontré completamente sin ropa y sentada frente a su tocador. Se había vuelto tan delgada, hasta el punto en que sus extremidades eran desgarbadas y parecidas a insectos. Su piel era de un color gris sólido, no como si se estuviera muriendo, no, sino más bien como si estuviera muerta. No dio ninguna señal de haber notado mi entrada. La habitación estaba destruida, lleno de frascos de perfumes rotos, ropa rasgada y cualquier cosa que puedas encontrar en la habitación de un adolescente, doblada, rota o destrozada. Estaba completamente inmóvil, mirando al frente. Pensé que debía estar embelesada por su propio reflejo, hasta que noté que el espejo del tocador estaba hecho añicos. «¿Hola, Molly?», pregunté, intentando que el miedo no se notara en mi voz. Me obligué a acercarme a ella y a extenderle la mano. Mi dedo tocó su hombro huesudo y hubo una explosión de movimiento que me hizo arrojar contra la pared. Cuando me recuperé vi que Molly estaba acuclillada en un rincón de la habitación, uno de los rincones donde las paredes se juntaban con el techo. Molly se acurrucó ahí como una rana desafiando la gravedad, con el rostro hacia atrás en una mueca rabiosa mientras hiperventilaba con los dientes apretados. Yo me quedé inmóvil pegado a la pared del fondo como un conejo frente a un lobo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, atrapado en el lugar por el instinto ancestral de que cuando te mueves puede que el depredador se abalance sobre ti. Este purgatorio interminable fue finalmente interrumpido por una voz profunda y resonante que salió de Molly a pesar de que su boca permanecía cerrada, y un torrente de voz sofocó toda la habitación. «Maldita sea, deja de pensar en Cristo, maldito». Yo empecé a respirar más rápido. «Deja de pensar en Cristo», volvió a decir la voz. Pero, ¿por qué?», dije. «Él es esperanza, es la salvación, es lo que la llamarías algo como bondad. Pensamientos como ese son irritantes para mi especie. No importa que la ficción de él haya sido creada para lidiar para nuestra realidad, lo que él encarna es tóxico para mi especie». Era difícil conciliar la calma y la inteligencia de la voz con la bestia espumosa y colgante que una vez había sido la tierna Molly. «¿Qué es lo que quieres, demonio?», pregunté. «Quiero hacerle daño a Molly y me parece que estoy haciendo un buen trabajo». Por mucho que esto me aterrorizara, dejaba la cuestión en claro. Si me iba, no era un buen sacerdote. No era nada de lo que me gusta pensar hasta el día de hoy. Tomé el crucifijo que colgaba de una cadena alrededor de mi cuello y yo lo empujé hacia afuera, hacia Molly. Se oyó un sonido como el de un gato apuñalado y salí disparado hacia atrás, golpeándome contra la pared con tanta fuerza que el yeso cayó
cayó sobre mí. Yo me levanté deslizándome. Una fuerza colosal me presionaba el cuello y me lo rodeaba. Algo me agarraba la muñeca con la fuerza de un simio. Abrí los ojos y la visión borrosa se aclaró hasta que pude ver a Molly debajo de mí, mirándome con ojos enloquecidos y furiosos. Sus ojos se dirigieron al crucifijo, todavía apretado en mi mano. ¿Crees que eso te ayudará a salvar a esta humana llamada Molly? Ya lo veremos. Ella agarró la cruz de mi palma. Escuché un chisporroteo húmedo y un velo de vapor comenzó a envolver su mano. Ella sostuvo la cruz entre dos dedos y comenzó a pasarlos por su rostro, dejando rayas rojas y burbujeantes en su carne sin vida. Esto está funcionando, ¿lo ves? ¿Ves cómo está salvando a Molly? ¡Alto! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Alto! Grité antes de caer al suelo en un doloroso deslizamiento. Un momento después, la cruz cayó al suelo a mi lado, todavía humeante, deformada y derretida. Los momentos que siguieron fueron una confusión frenética, pero terminaron conmigo desplomándome fuera de la habitación y cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Me levanté apoyándome en la pared para sostenerme y vi a la madre de la pobre criatura llorando al otro lado del pasillo. Miré hacia abajo y vi mis manos. Apretadas en forma de garras y temblando incontrolablemente. ¡El Señor está con todos nosotros!, dije con voz temblorosa. Pero yo creo que voy a necesitar contactar a algunas personas con quienes el Señor está mucho más cerca. Tuve que esperar un rato en mi sala de estar. Había llamado a mi obispo y me dijo que me llamaría a otra persona, y yo estaba esperando el resultado de todo esto. Mi casa era bastante estándar para el alojamiento de un sacerdote. Era acogedora, cálida, con paneles de madera. Kojak, el pastor alemán en forma que había heredado el párroco anterior, jadeaba ansiosamente a mis pies con aspecto preocupado. Me entregué a un mal hábito en el que había caído, metiendo los dedos en el whisky que estaba bebiendo y dejando que Kojak lo lamiera. No lo suficiente como para afectarlo, por supuesto. Simplemente parecía gustarle el sabor. Miré la mesa que había frente a mi asiento y mis ojos se sintieron atraídos por el delgado globo de vidrio cerca del borde, los océanos completamente transparentes, los continentes escarchados. Se veía muy diferente de esa mañana, más grande, más difícil de contener en mi cabeza, cada pequeño punto más misterioso que antes. Entonces el teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. Respondí de inmediato, desesperado por recibir orientación, pero no hubo presentaciones. La voz del otro lado fue directa al grano. Llegaremos a la casa de Molly o Nelly en 1 hora. Necesitamos tu ayuda y total cooperación por orden de la Santa Sede. Por favor, esté allí. Eso fue todo. Estaba de pie frente a la puerta de la casa de Molly cuando se acercó la camioneta. No era un vehículo negro elegante y reluciente con una parrilla cromada. Era más bien una camioneta blanca oxidada que, ahora que lo pienso, probablemente habían comprado de segunda mano en la media hora anterior, por lo que no se podía rastrear. Sin embargo, los hombres que salieron tenían el aspecto que yo esperaba. Eran serios, severos, con la ropa sacerdotal larga y parecida a una túnica que siempre había pensado que me resultaría más alienante que los pantalones y la camisa negro que yo llevaba. Se detuvieron frente a mí y guardaron silencio durante un segundo. Todo mientras me observaban con ojos entrecerrados y duros. Una serie de golpes se escucharon desde la ventana del dormitorio de Molly, y todos vimos un fuerte codazo romper el vidrio antes de ser succionado instantáneamente hacia adentro, como si fuera un papel a través de la puerta de un avión. Enderezaron ligeramente la espalda mientras miraban la cavidad. «Parece que se trata de un caso grave», dijo uno, el hombre de unos 50 años con el cabello anaranjado bien peinado. «Sí, y uno muy severo además», dijo el otro, un hombre más joven de espeso cabello negro y complexión fuerte, con el rostro menos arrugado pero igual de serio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores?, pregunté. Ambos me miraron como si no hubiera sido mi turno de hablar. «En los casos de posesión genuina, tenemos un sistema muy estricto para tratar con, los huéspedes. Simplemente coopera con nosotros en cada paso del proceso, ¿de acuerdo?», dijo el mayor. «¿Huéspedes?»,
Tenemos que moverlo, como ya habrás podido comprobar a juzgar por los moretones que tienes en el cuello y los temblores que aún no has superado. Transportar algo así no es tarea fácil. Justo cuando dijo esto, dos extremidades más de Molly, nunca estaré seguro de cuáles dos, salieron por las ventanas, agitándose y girando lo suficientemente rápido como para volverse borrosas, antes de regresar al interior con el ruido del vidrio arrastrado desde los bordes de los agujeros. El sacerdote más joven golpeó con la mano el costado de la camioneta y una docena de figuras más salieron de ella, formando una amplia fila escalonada y apuntando ametralladoras ligeras a la casa de Molly, ametralladoras que tenían cruces ornamentadas en lugar de miras. La casa de Molly estaba lo suficientemente lejos de la aldea y del camino como para que no creo que nadie la viera. Probablemente era algo que los sacerdotes habían planeado evitar de todos modos. Todas las figuras estaban vestidas con armaduras corporales negras parecidas al plástico, y sus rostros estaban ocultos por cascos con viseras y ranuras de rejilla para respirar. No se veía piel alguna. La única marca identificativa eran las placas del hombro izquierdo. Eran un cuarteto de cuadros llamativos y coloridos centrados en un escudo verde y dorado más pequeño. Los cuadros mostraban desde simples diseños a rayas hasta complejas marañas de objetos y símbolos difíciles de interpretar. Después de un momento, y si no debería haber tardado tanto, me di cuenta de que era el símbolo de la Guardia Suiza. Vaya, realmente estos tipos sí que están ocupados, dije. Los dos sacerdotes habían sacado los crucifijos más pesados y desgastados que jamás había visto en persona. Eran de acero macizo que solo se podían sostener con las manos y estaban cubiertos de perlas, marfil y otras sustancias blancas, obviamente caras, que no me molesté en identificar. Entraron furiosos en la casa, con las cruces ya en alto frente a ellos. La guardia los siguió, corriendo automáticamente detrás de los sacerdotes que avanzaban. Fue en esos últimos segundos que noté algo particularmente preocupante. Uno de los guardias no llevaba un arma, sino un grueso collar de plata en el extremo de un palo extensible, cuyo borde exterior estaba cubierto de delgadas barras de joyas, algunas pegadas a la superficie, y otras más pequeñas que sobresalían de pequeñas bisagras. Parecía el tipo de cosa que se usaría para sujetar a un perro rabioso. 10 minutos después estábamos todos sentados en un banco de hierro en el sombrío interior de la furgoneta. Yo estaba apretado entre dos de los guardias con placas densas que me presionaban. La captura y extracción de Molly había sido ruidosa, caótica y había requerido no pocas garantías de mi parte a la madre de Molly de que todo era para mejor y que su hija estaría bien. Ahora estaba en el extremo opuesto de la zona de pasajeros, hacia el compartimento del conductor, inmovilizada contra la esquina por las cruces extendidas de los sacerdotes y las miras en cruces de algunos de los guardias de las armas. El análogo del atrapaperros estaba cerrado alrededor de su cuello, sostenido a distancia por otro de los guardias. Ella gemía y chillaba lastimeramente en lo que juzgué como miedo y dolor. 2 veces intentó salir hacia la puerta, pero cada vez el guardia con el atrapaperros presionaba un botón en el poste. Las barras con bisagras más pequeñas del collar se cerraban sobre las más grandes, formando cruces. Olas de vapor y humo caían en cascada sobre la plata, mientras el olor y el sonido de la carne chisporroteaba, aumentando. Su garganta burbujeaba y zampollaba, se arrugaba y hervía hasta convertirse en un pantano rojo, antes de que instantáneamente colapsara de nuevo donde había estado gritando, antes de que las cruces se abrieran y el chisporroteo se calmara. Después de ello, ella gemía y chillaba aún más que antes. ¿Cómo lograron detenerlas con sus cruces? Las mías no tuvieron ningún efecto. Ante ello, los sacerdotes me miraron y el mayor respondió: «La tuya probablemente se fabricó en algún almacén de Mongolia donde los niños que trabajan intentan no quemarse con acero fundido. En cambio, las nuestras han sido bendecidas por todos los papas de los últimos 400 años, a la vista de al menos 12 arzobispos, y luego exhibidos a la vista de los fieles durante las visitas papales. Son de una clase muy pero muy
superior y meticulosamente cuidada de la santidad. ¡Malditos! ¡Malditos mortales!, dijo Molly. No era la voz autoritaria que había pronunciado antes, sino un sonido más femenino, débil y crepitante que salía de su boca. Las palabras estaban impregnadas de dolor, eran estridentes y prolongadas. ¡Idiotas! No es sagrado. Es todo un engaño vertido sobre estos objetos. Toda su esperanza, desesperación y amor, ideas sobre la salvación, la arrogancia de pensar que todo está hecha de su parte y que el universo fue creado por un anciano amable y orientador. Eso son mentiras. Él se los come como papa, como una cascada de ácido, y él los absorbe y lo vierte sobre esas cruces, solo porque la gente cree que puede, porque le dan permiso para canalizar su veneno. Lo vierte y recibe la ayuda de todos los arzobispos, como los llaman, y toda esa gente de sus desfiles y visitas, tanta gente atrapada en el nivel más dócil del infierno. Están esperando algo mejor. Todos sus pensamientos antinaturales y pensamientos que solo podrían existir en la epidermis, son rociados y rociados sobre estas malditas cruces como un engaño. El dolor en la voz comenzó a desvanecerse, reemplazado por un gruñido malicioso. ¿Crees que eso significa que ustedes tienen la razón sobre Dios, sobre Cristo, sobre la divinidad, pero se equivocan? Es una prueba de los erróneos que son estas nociones, de su existencia misma. Su mera presencia es tan escalofriante, errónea e imposible que supone la muerte para nosotros, para casi toda la vida. Esas ideas son extrañas e incomprensibles para cualquier persona que se encuentre fuera del frío semimundo de la epidermis. Son aberraciones, perversiones deformadas que solo son posibles en tu oscura franja del universo. Quizás no me explico lo suficientemente bien, pero el universo es... Los gritos volvieron a escucharse. El guardia que manejaba el adiestrador de perros había sido el que los había provocado, levantándose de su asiento. ¡Cállate! ¡Cállate, maldito monstruo! ¡Eres un maldito monstruo!, gritó. Intenté levantarme y detenerlo, pero los guardias que estaban a mi lado me tiraron hacia abajo. Un momento después vi al sacerdote más joven avanzar a toda velocidad, haciendo que la cabeza blindada del histérico guardia se estrellara contra la pared de hierro con el codo antes de arrancarle el poste de las manos y soltar las bisagras. Otro guardia se levantó para arrastrar al hombre, ahora aturdido, lejos de Molly, quien todavía estaba inmovilizada por la cruz extendida del sacerdote mayor. «No vuelvas a decir tonterías. Si vuelves a hablar, te quemaremos hasta los huesos», dijo el sacerdote más joven. «¡Sobre mi cadáver!», gritó Molly desde atrás. Varias armas apuntaron hacia mí y el anciano sacerdote me miró a los ojos. Rápidamente me di cuenta de que mi cadáver no era un obstáculo moral tan grande como yo había pensado. Yo me interpuse entre Molly y las armas. No quería que le causara nada de daño. Después de otra hora, la camioneta disminuyó la velocidad, deteniéndose unas cuantas veces y tomando un poco de velocidad antes de detenerse una última vez. El sacerdote mayor nos condujo a mí y a la mayoría de los guardias desde el interior oscuro hacia la luz del día. Estábamos en una pista de aterrizaje de cemento con mucho viento, tal vez a unos 20 metros del avión. Los guardias se dispersaron creando un pasillo. Dos guardias llevaban a Molly envuelta en una lona marrón. El joven sacerdote todavía sostenía el palo que sobresalía de los pliegues deshilachados de la sábana. Ella comenzó a temblar y a convulsionar entre manos antes de que el joven sacerdote activara y desactivara el interruptor del collar varias veces, provocando gritos ahogados desde detrás de las mordazas de bola que le habían puesto, lo que le hizo dar un último y enorme espasmo, el que hizo que los guardias cayeran al suelo antes de que volviera a quedar inerte.
Se recuperaron y corrieron rápidamente por las escaleras desplegadas hasta el avión. Pronto estábamos en el aire. Me habían ordenado que me sentara en el compartimento de pasajeros delantero. Había visto un poco de la sección de atrás mientras llevaban a Molly, un hangar de metal como una versión más grande de la parte trasera fría de la camioneta. Estuve ahí durante mucho tiempo, sin gustarme los sonidos que escuchaba detrás de mí. Finalmente se calmaron. Me sentí solo en el compartimento delantero. La única persona que estaba con nosotros era un guardia suizo, de pie, firme y negándose a responder a mis preguntas. En mi cabeza se formó un susurro polvoriento, apenas perceptible al principio, pero que se fue intensificando hasta volverse más fuerte que el rugido de los motores del avión. El guardia no dio señales de haber escuchado nada más. «Estás nervioso, pequeño mentiroso», dijo una voz como la de un animal que rasca las hojas muertas. Debía haberme sobresaltado porque el guardia suizo que estaba a un lado me miró y me preguntó con una voz que se volvió distante por los susurros que se deslizaban a través de mi cráneo si yo estaba experimentando algo inusual. Por instinto dije que no, y el guardia se alejó de mí a regañadientes. «Eres asustado, dócil y desdentado. Ni siquiera la fuerza o la convicción de ser un buen portador de la peste con la que te infundieron». La única forma que podía imaginar para responder era con mi propio pensamiento. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Eres tú? ¿Habla el demonio? Esto debe ser alguna alucinación mía, pensé. No, tú eres un pequeño mentiroso. Son los pensamientos homosexuales otra vez de tu cuerpo. Carajo, eres el demonio, me está hablando en mis pensamientos. Molly O'Neill, es la auténtica Molly O'Neill original. Es una bolita de dolor y miedo en la palma de mi mano que se enrosca, se retuerce y se orina encima. Sé lo que ella sabe, recuerdo lo que ella recuerda y sé lo que pensaba de ti. Tal como ella lo veía, hoy en día nadie de tu edad se hace sacerdote a menos que estés huyendo de algo. Maldita sea, demonio, déjala ir. Ella es inocente, no hizo nada para merecer esto. ¿Crees que a los seres les suceden cosas en función de si te gusta lo que hicieron anteriormente? No me mintieron. Las criaturas de la epidermis son cosas extrañas. ¿Qué es la epidermis? ¿Ah? ¿El infierno? De ahí es de donde eres, ¿no? ¿Con que así es como llamas al lugar de donde vengo? La epidermis es como yo llamo al lugar del que tú vienes. No se supone que debes responderme. ¿Debes ceñir tu alma contra la oscuridad y todo eso? ¿O qué te sucede? ¿Por qué lo estás haciendo? No puedo decir que seguí su consejo, pero no se me ocurrió nada que decir, así que se apoderó de mí todo el silencio. Hablando de las cosas que Molly recuerda, ¿escuchaste aquello de que tu madre chupaba, miembros en el infierno? Dijo la voz deslizándose a través del breve y tenso silencio que descendió. Oh, por favor, ya déjame en paz, demonio. Fue solo una broma. No hay miembros en el infierno. No como ustedes piensan, dijo la voz. ¿Por qué me estás hablando a mí? ¿Por qué me elegiste? Tú eres el más interesante, al menos por dentro. Eres el que menos cree. Todos los demás tienen una fe que es un infierno ardiente. La tuya es más bien una masa entumecida y sin pasión en lo más profundo de tu mente. Todos están seguros de sí mismos, seguros de quiénes son y para quiénes sirven. Pero tú estás tan perdido y lleno de dudas reprimidas que tendrías una agradable conversación con un demonio de camino a un exorcismo tal como ahora. No te culpo, ellos no están haciendo mucho para que te sientas parte del grupo. ¿Te han dicho siquiera a dónde vamos? No, estás equivocado. Hice un juramento de servir a Jesucristo en todos mis pensamientos y acciones. No lo tomé a la ligera, y no es una decisión de la que yo tenga dudas. Hubo una breve pausa, durante la cual imaginé por un momento que había puesto a la bestia en su lugar. Entonces, en un instante, la curiosidad y el miedo me derrotaron. ¿A dónde vamos? De repente, una risa cruel y seca invadió mi mente. Iremos a la gran ciudad, al Vaticano. Lo que siguió fue el aterrizaje del avión en un campo de aterrizaje vacío, la introducción forzada de Molly en otra furgoneta negra en mucho mejor estado que la anterior y a 1 hora de viaje.
Al cabo de un rato, la furgoneta aminoró la marcha y al cabo de unos minutos se detuvo por completo. Más guardias suizos blindados abrieron las puertas desde afuera. Ahora había mucho menos secretismo y ocultación. Los guardias me sacaron del vehículo a rastras y el último guardia sacó a Molly a rastras, flanqueada por los dos sacerdotes. Miré a mi alrededor y me encontré en una plaza adoquinada sin vida, flanqueada por todos lados por un edificio de piedra de varios niveles, tallados en líneas sinuosas y fluidas que se curvaban alrededor de ventanas que se ensanchaban elegantemente en cada extremo. ¿Dónde estamos?, pregunté. Estás fuera de la ruta turística, chico. Pero hubiera pensado que se podría confiar en cualquier sacerdote para saber cuándo estás en el Vaticano, dijo el sacerdote mayor, inclinándose sobre la lastimosa figura arrastrándose de Molly con su llamativa cruz. Entramos en el edificio, ahora rodeado por al menos 20 guardias suizos con una armadura negra. Los pasillos eran de piedra tallada, igual que la anterior, con techos abovedados y el suelo de baldosas negras. Los únicos sonidos eran nuestros pasos y los gritos de desgarradores y resonantes de Molly, mientras un guardia la arrastraba por el suelo. Yo caminé junto al sacerdote joven. Parece que hay una brecha entre la personalidad del demonio y la forma de actuar de Molly, dije hablando más alto para que me escucharan por encima de las protestas desesperadas e ininteligibles de Molly. El demonio suele estar bastante tranquilo, o eso me parece a mí, pero siempre está gritando. El joven sacerdote me miró por encima del hombro, reconociéndome por primera vez en mucho tiempo. La mecánica de la posesión no se entiende del todo. Hasta donde sabemos, las emociones de la víctima pueden manifestarse en su comportamiento físico, mientras que el demonio tiene una especie de control absoluto. El demonio puede hacer que suceda cualquier cosa, pero el alma de la víctima, que está experimentando un gran tormento, a menudo conservará el control físico en cada momento, incluyendo regularmente una capacidad de hacer cosas que antes no podría hacer, tanto mediante la cooptación del poder demoníaco como haciendo uso de alteraciones físicas en el cuerpo, provocadas consciente o inconscientemente por la entidad. Así que, lamentablemente, gran parte de ese dolor que estamos escuchando, posiblemente la gran mayoría es su dolor. Vaya, eso suena como algo sacado de un libro de texto. El sacerdote siguió avanzando a grandes pasos con la mirada fija al frente. No hay ningún libro de texto, ¿cierto? Eso de libro universal de texto para hacer rituales y todo eso. El sacerdote continuó mirando hacia adelante. Dios mío, ¿alguna vez tú habías hecho esto antes? No respondió durante unos segundos antes de decidir finalmente no ignorarme. Claro que sí, ya lo he hecho, dijo asintiendo brevemente hacia el otro sacerdote a través del pasillo. ¿Y lo hacen con mucha frecuencia? No, solo una vez, respondió. Yo me mareé por un segundo y de repente sentí que la pequeña sensación de seguridad que tenía me era arrebatada. ¿Y fue exitosa o no? Sí que lo fue, respondió. Entonces, las víctimas sobrevivieron, supongo, pregunté. No, lamentablemente no, respondió. No hice más preguntas después de esto. Empezamos a descender por una escalera oscura y llegamos a una biblioteca subterránea, polvorienta y lleno de libros antiguos de cuero. La única luz provenía de unas lámparas de pared amarillas y parpadeantes, con forma de concha que no proporcionaban ni de lejos suficiente luz para leer. Cada compartimento y sección de la biblioteca estaba separada por rejas de latón que los guardias apartaban bruscamente con un sonido metálico y chirriante, como si estuvieran luchando contra una gran cantidad de óxido y deterioro. Bajamos otra escalera y pasamos por otro nivel de bibliotecas. Estas contenían libros más andrajosos y desgastados. El aire era estéril y las luces de las paredes destrozadas eran frías y oscuras. Por debajo de ese nivel ya no habían espacios abiertos, iluminados por antorchas colgantes bajo los cañones de la Guardia Suiza. Descendimos a un laberinto de túneles arqueados hechos de un antiguo bloque de piedra, agrietados y abultados en un ángulo muy extraño. A medida que avanzábamos, empecé a escuchar algo por encima de los ecos ululantes de los gritos de Molly, lo bastante parecidos como para que pudiera haber estado ahí mucho tiempo sin que me diera cuenta. Era más profundo, con una cualidad gutural y gargarizante, y donde Molly sonaba como una
monstruosa parodia de una adolescente atormentada. Esto sonaba más bien como una corrupción similar de 10,000 personas sufriendo y desesperadas como una sola, como la matanza sincronizada de 1,000,000 de seres infectados de cáncer. Todavía sonaba distante ahora, pero bajé la velocidad un momento mientras me preguntaba, ¿sería capaz de tolerar ese sonido si se hacía más fuerte? Sentí que si eso sucedía, si Dios no me lo permitiera, llegaba a ser tan fuerte y tan cercano como Molly en ese momento, mi alma podría escapar de mi cuerpo solo para alejarse de él. El sacerdote mayor pareció notarlo. Cruzó el pasillo para agarrarme el hombro, tanto para consolarme como para asegurarse de que siguiera caminando. Sé que lo estás sintiendo, hermano mío en Cristo. Todos lo sentimos. Pero si analizas tu formación y tus estudios, creo que recordarás que incluso el Valle de la Muerte tiene sus virtudes salvadoras. Sí, claro. Gracias, lo tendré en cuenta, murmuré tratando de recomponerme. Decidí que no tenía por qué saber que solo recordaba ese pasaje de Pulp Fiction. En cualquier caso, me resultó difícil apreciar plenamente el gesto mientras observaba a una chica que conocía y vigilaba desde hace años atrás mientras la arrastraban sin ropa y gritando por lo que parecía ser una mazmorra de tortura medieval. Empezamos a pasar por unas puertas de hierro oxidadas incrustadas en las paredes. Seguimos caminando durante un buen rato. El firme agarre del sacerdote mayor me mantenía en movimiento. El sonido distante se hacía cada vez más fuerte. Le di gracias a Dios por cada pausa antes de temblar físicamente cuando una nueva oleada de aullidos se estrelló contra los pasillos de piedra. Después de lo que me pareció una marcha interminable, las 1000 voces se habían vuelto tan fuertes que ahogaron a Molly. Mis rodillas se habían debilitado y temblaban. Mi cuerpo estaba empapado de sudor mientras mi corazón martillaba a un ritmo triple contra mi pecho. Y todo se cortó en un instante. El aullido se convirtió en un silencio absoluto. El sacerdote mayor levantó una mano y el convoy sagrado se congeló, pasando a posiciones defensivas. Vi que estábamos en un pasillo que conducía a una única puerta hasta el final, idéntica a todas las demás puertas que habíamos pasado en el laberinto de túneles. El sacerdote mayor se giró hacia mí. Si necesitamos tu ayuda será pronto, tienes que entender lo que estamos haciendo aquí. Yo me obligué a asentir, todavía recuperándome del aullido, todavía con miedo de que volviera. Los exorcismos no funcionan como uno se imagina. No se puede simplemente expulsar a un demonio y esperar a que vuelva a caer al infierno. Simplemente los expulsamos y los dejamos como vía libre para poseer a cualquiera y a todos. Por eso desarrollamos un sistema. ¿Un sistema? En Francia, a principios del siglo XVI, se produjo un incidente sin precedentes en nuestros registros. Varios demonios, 5, los cuales creemos, entraron en el mundo en la misma zona y por casualidad o por coordinación poseyeron a la misma persona. Los resultados fueron abominables. Varias aldeas fueron destruidas antes de que pudiéramos suprimirlo y transportarlo aquí. Fue realmente increíble de someter. En aquel entonces como ahora, la posesión era muy poco frecuente. La iglesia había seguido durante mucho tiempo una política de encarcelamiento de las víctimas y todavía tenía solo un puñado de ellas bajo custodia en un momento dado. Así que lo que teníamos era una persona que ya sufría bajo 5 de los caídos. Alguien hizo una propuesta que debe haber parecido tan descabellada entonces como lo parece ahora, pero se intentó forzar a los espíritus de un recipiente a otro, obligarlos a salir como lo habíamos hecho, pero no al mundo, sino a otro recipiente. Yo me apoyé contra la pared, con un nudo en la garganta, mientras empezaba a comprender el contexto del sonido que había estado escuchando y que empeoraba demasiado. Eso de que funcionaba, pero los poseídos no sobrevivían la mayor parte del tiempo era desagradable de pensar. Si lo hacían, rara vez vivían bien, ¿no? Pregunté. Sí, lo sé, es algo descabellado, pero debemos acabar con su miseria, apilarla toda en una sola persona y hacer que fuera más fácil controlar a los espíritus al centralizarlos.
Eso significa que realmente podemos exorcizar a una persona sin que el espíritu pudiera pasar a una nueva víctima fuera de nuestro alcance. Los resultados fueron exitosos, pero inquietantes. ¿Pero qué va a pasar con Molly? Ella tiene posibilidades, seguro. Tú sabes lo que haces. Ella tiene posibilidades de sobrevivir. Su expresión cambió un poco, mostrando solo un matiz de arrepentimiento. Tiene una sola oportunidad. En cualquier caso, te necesitamos allí. A veces es útil tener una cara familiar, alguien a quien la víctima reconozca. Entonces, durante aproximadamente 500 años, la iglesia ha estado transfiriendo los demonios de cada persona poseída que encuentra a un solo huésped. Así es, se llaman ellos mismos Pan. ¿Y cuántos hay allí? Tenemos registros de unos 1100 casos. En los últimos 100 o 120 años, la cifra se ha reducido a un mínimo. No me gustaría pensar que se debe a que la gente está siendo poseída con menos frecuencia, pero es muy probable que se deba a una combinación de menor poder de la iglesia y a que los demonios se están volviendo más hábiles para esconderse de nosotros. En todo caso, lo que hay en Molly debe ser un sirviente particularmente tonto de la oscuridad. Oh, estoy herida. Estoy bastante adolorida, dijo Molly. Yo tragué saliva para humedecer mi garganta seca. La persona original, la persona de Francia, ¿todavía está allí? Si es así, que Dios los ayude más que a cualquier otra persona que haya vivido jamás. El sacerdote mayor caminó hacia la puerta, haciendo señas a todos los demás para que lo siguieran. Él y el sacerdote más joven se acercaron a la puerta, e incluso ellos dudaron antes de abrirla con sus bisagras torturadas. Lo seguía adentro, con un peso de plomo frío en el estómago. La habitación estaba muy iluminada por las luces fluorescentes que parpadeaban suavemente y colgaban del techo en viejas y deformadas jaulas protectoras. La habitación era un cuadrado perfecto. Y mientras grabo todo esto, me doy cuenta de que estoy posponiendo la descripción de lo que estaba sentado, inmóvil y encorvado en el centro de la habitación. Su piel era suave y reluciente, de un rosa intenso, como la piel sensible y curativa que se forma sobre una quemadura grave. Su cuerpo estaba demacrado, su esqueleto deformado y cubierto de maleza. Seguramente medía al menos 2 metros de altura. No tenía rostro o nada que pudiera llamarse rostro. Las cuencas de sus ojos eran depresiones hundidas cubiertas de la misma piel en carne viva que se extendía por el resto de su cuerpo. Tenía una boca sin labios, la parte superior e inferior conectadas por tendones gruesos y carnosos que se tensaban incluso cuando tenía la boca entreabierta. La peor parte eran los huesos. Sus clavículas sobresalían al aire libre como crestas óseas en un paisaje rosa. Su columna vertebral se extendía hacia arriba desde su espalda encorvada como una cadena montañosa amarilla, con 6 cuernos rectos y muertos que emergían como una corona de su cuero cabelludo. Después de un momento sin aliento, luchando contra mi impulso de salir corriendo y desmoronarme, noté la extraña textura del hueso, lo lleno de agujeros que estaba y lo extraño que se veían los agujeros. Mi mente resolvió lo que estaba viendo en un instante repugnante. Los huesos eran edificios, las clavículas eran niveles escalonados de pequeñas casas construidas en el hueso. Era como Machu Picchu. Cada vértebra saliente era un palacio escalonado, como algo sacado de una ilustración bíblica, y los cuernos, ¡oh santo cielo! Los cuernos eran como torres renacentistas esbeltas y estriadas, rodeadas de elegantes aberturas geométricas, y en las aberturas, en las que serían ventanas y marcos de puerta, unas cosas negras y tenues se deslizaban y se envolvían unas contra otras, algunas retorciéndose en los huecos, otras tirando de las aberturas sostenidas por alguna barrera invisible. Yo vomité sobre mi camisa. No estoy seguro si fue por miedo o por asco. Después de otro momento de aturdimiento, me di cuenta de que la cosa estaba rodeada de altas cruces doradas y tardé otro momento en reconocerlas. Siguiendo mi línea de visión, el sacerdote mayor me susurró: por lo que se sabe, eso de que cada papa utiliza un báculo pastoral es mentira. Fabricamos 13 báculos idénticos. Los exhibimos ante los fieles para reforzar sus propiedades antidemoníacas, y en cualquier momento aquí se utilizan las 12.
Los dos sacerdotes se adentraron en el círculo de bastones que se alzaba desde el suelo. La mayoría de los guardias suizos se dispersaron por la sala, apuntando con sus armas hacia abajo, pero en posición defensiva. 3 de los guardias estaban poniendo toda su esfuerzo en arrastrar a Molly, que gritaba y estaba inconsciente por el suelo. Sus gritos habían vuelto tan penetrantes que resultaban dolorosos, y estaba tan desesperada por distanciarse del círculo de cruces que no se detuvo en lo más mínimo cuando las cruces se juntaron alrededor del borde de su cuello. ¡Dios mío!, grité mientras la empujaban hasta el umbral. La piel de cada uno de sus costados, a lo largo de todo su cuerpo, empezó a arder, empezó a ampollarse y a chisporrotear con la grasa que goteaba. «Es la única manera, lo siento», anunció el anciano sacerdote. Yo lo seguía hasta allá. Los 3 guardias habían obligado a Molly, quien lloraba, a arrodillarse frente a Pan. ¿Cómo lo haces?, pregunté. Esta vez el joven sacerdote respondió: «No hay palabras en específico, ni ningún conjuro en particular. Lo tenemos en un círculo del que no puede escapar. Ahora lo quemamos desde uno hacia el otro lado». Los sacerdotes presionaron simultáneamente sus cruces contra cada uno de las más escasas partes del cuerpo de Molly que no habían sido quemadas. Luego el centro de su espalda. Ahí ella gritó peor que nunca y comenzó a escuchar un extraño crujido. Mi estómago volvió a dar un vuelco cuando vi de dónde provenía. Molly se estaba estirando para alejarse de las cruces. La sostenían 3 guardias que lo sujetaban. Era como si su cuerpo estuviera tratando de crecer y alejarse de la fuente de su dolor. El centro de su pecho se abrió hacia afuera formando un enorme montículo. Su boca se movió hacia adelante formando un hocico, con las encías y los colmillos afilados desgarrándose y dejando atrás uno de los labios destrozados. ¡Oh, santo y maldito Dios! Fue en ese momento cuando Pan aparentemente despertó. Se lanzó hacia el techo, se levantó de su silla y luchó contra las cadenas que lo mantenían abajo. Las luces se encendieron y apagaron espasmódicamente. La habitación se sacudió y tembló. No fue solo la habitación. Fue como si el aire, mis entrañas y el espacio en sí hubieran tenido un ataque borroso y demencial donde todo tiene sentido y los pensamientos se pierden en la locura hasta el nivel molecular. Yo vacié mi vejiga, mis intestinos y mi estómago, y entonces vi a Molly, o a lo que había sido ella, darse la vuelta, casi tirando a sus cuidadores al suelo. Algo negro, gaseoso y rebosante de odio y energía gritó hacia mí, impactando como un martillo gigante y lanzándome hacia atrás. Y luego hubo oscuridad por un largo tiempo, pero luego hubo luz tenue y creciendo rápidamente, formando un halo ovalado cónico. «Déjame decirte algo, pequeño mentiroso». Miéntete ante ti mismo y ante todos los demás. Déjame decirte cómo son las cosas, lo que siempre temiste entender. Existe todo lo que alguna vez fue y existirá, la suma de toda la existencia, y es un huevo negro. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Tú eres el demonio que tenía a Molly. Te has escapado dentro de mí. Sí, pero no te preocupes por ello. Vas a aprender algo. Te lo voy a enseñar porque eres un muy mentiroso e interesante. El halo del huevo brilló un poco más. La existencia es un huevo negro. La cáscara es fría, es lenta, estable y tranquila. Allí viven las pequeñas cosas lentas y tienen pensamientos lentos. Y ahí también hay orden. Me resulta extraño pronunciar esa palabra tan ajena. Las cosas tienen sentido para los seres que están dentro de ellas. Hay leyes, hay reglas. Las cosas son dolorosamente consistentes. Pero dentro del huevo, puedo notar que dentro del huevo negro hay rojo. Me sentí impulsado hacia adelante. Dentro del huevo, en una ráfaga de presión cambiante, disminuí la velocidad y me encontré en una pesadilla escarlata, un líquido rojo que se extendía como un océano sangriento en todas las direcciones. Corrientes extrañas cortaban y surgían inexplicablemente en todas las dimensiones. Habían estructuras allí que se extendían infinitamente hacia arriba, infinitamente también hacia abajo, ensanchándose y estrechándose con enormes estructuras negras hechas de bulbos brillantes, todos unidos por un lodo endurecido.
ciclo. Los bulbos individuales e hinchados se deforman entre sí como si hubieran crecido juntos en competencia, algunos doblándose y curvándose alrededor de otros. Se abrían cavidades en las secciones hinchadas de las columnas orgánicas negras y cosas fluían dentro y fuera de ellas, cosas bulbosas, compuestas de vejigas negras más pequeñas y agrupadas como huevas de rana. Se extendían hasta un punto en cada extremo, su superficie erizada de brazos y piernas con miles de dedos, articulados y rítmicamente ondulantes que se alargaban y acortaban de manera imposible. Algunos de ellos fueron atrapados y arrastrados por las corrientes insanas del vasto océano rojo. En lo rojo no hay orden ni reglas. Volvió a escucharse la voz del demonio. Es un lugar vivo, cálido, donde las cosas fluyen como quieren, y las cosas que crecen aquí, la vida que prospera, no piensan en la salvación. Esa última palabra había sonado extraña. La vida había chisporroteado y se había desintegrado tan pronto como había sido pronunciada en un entorno tan inhóspito. Nada de esperanza. Esa palabra hervía y hervía a fuego lento, igual que la última. Oh bondad, gritaba esa palabra y se la llevaba casi antes de que pudiera ser escuchada. Porque el rojo lo es casi todo. Hay mucho más dentro del huevo que esa fina cáscara que lo rodea, y las cosas que crecen ahí y viven ahí lo entienden lo que es la existencia. Un lugar rojo de dolor y locura donde todas las cosas se comen todas las demás otras cosas. A veces abandonan sus formas duras. Mientras la voz decía esto, una de las criaturas bulbosas estalló, rompiéndose para emitir grandes nubes negras que se elevaron y se alejaron en un instante. Abandonan sus formas duras, se ablandan y flotan hacia la epidermis, ya que sus formas duras serían demasiado pesadas y engorrosas para atravesar la barrera, y a veces entran en las formas duras de las cosas que viven allá arriba, las cosas simples y lentas, las cosas tontas que imaginan que hay algo mejor más allá del huevo. Empecé a verlo de nuevo, pequeñas volutas blancas que se movían de un lado a otro en medio de la interminable luz roja. Se movían fortuitamente a trompicones como si tuvieran miedo, como si no supieran a dónde ir. Y donde en la epidermis las formas duras fallan, las cosas que viven ahí, sus formas blandas se deslizan hacia abajo hasta el rojo. Me di cuenta de que varias criaturas bulbosas y negras comenzaron a rodear a una de las pequeñas cosas tenues, acorralándola, asustándola para que no se atreviera a salir corriendo. Y las criaturas del rojo no comparten los engaños de las criaturas del negro. Una de las criaturas negras extendió 2 de sus brazos y entrelazó sus 1000 dedos formando un entramado alrededor de la brizna blanca. La brizna blanca comenzó a temblar, a vibrar y a luchar contra los dedos atrapada. Pude ver esfínteres negros entre el lugar de donde provenían todos los dedos, en las palmas de la cosa negra. ¿Ves eso? Esa cosa que está ahí es tu madre. Los esfínteres se abrieron de par en par y aparecieron unos zarcillos estrechos y en busca de algo que parecieron olfatear la cosa blanca. Momento en el que comenzaron a atacarla, se hundieron profundamente en la desesperada, agitada y temblorosa cosa blanca que comenzó a volverse gris, y la grisura se extendió arrastrándose a través y hacia abajo en la cosa blanca, desde los innumerables puntos en que los zarcillos la penetraban. La cosa blanca y gris se volvió más desesperada, lanzando inútilmente contra los dedos. Sus protestas comenzaron a debilitarse cada vez más, como si vinieran desde una enorme distancia, y yo escuché gritos. Hay peores cosas que miembros en el infierno, y ahora lo sabes. En un instante fui lanzado hacia atrás a través de inmensas distancias a una velocidad aterradora, y en un momento de colisión desperté con mi cuerpo espasmático. Grité ante una ola de opresión y ardor que floreció por mi costado derecho. Cuando miré hacia arriba, vi al sacerdote viejo y al joven por igual, abalanzándose sobre mí con sus crucifijos. 2 guardias suizos me sujetaban, poniendo todo mi peso sobre mí, pero de alguna manera, imposiblemente, una mano libre estaba estirada, tirándome contra mi voluntad poco a poco hacia el borde del círculo de bastones papales.
Podía sentirlo dentro de mí, una inmensa y goteante presencia negra presionando desde la parte posterior de mi cabeza, aplastando todo mi ser, mente y alma contra mis ojos palpantes. En un instante todo lo que había visto, todo lo que el demonio me había mostrado se cristaló, todo su peso me golpeó pero no me destrozó, mi mente se desató contra él, enloquecido por la negación, por la necesidad de creer que estaba mal, que había algo más, algo fuera del huevo. Desde la parte delantera de mi cráneo empujé hacia atrás la bilis que lo empujaba hacia adelante, justo cuando obligaba mi voluntad a volver a mis extremidades y me lanzaba hacia arriba con una fuerza que no era mía, arrojando a los guardias que me inmovilizaban hacia afuera a través del anillo. Pan todavía estaba despierto, estrellándose arriba y abajo, entrando y saliendo de su asiento bajo la luz estroboscópica. Las masas negras parecidas al humo en sus ciudades de hueso se hincharon contra cualquier fuerza que las retuvieran en su interior. Arrebaté una de las cruces de las manos del sacerdote más joven, sintiendo que mi piel se convertía en lava a su alrededor. La sostuve frente a mi pecho, resistiendo la agonía que se apoderó de mí en cascada mientras gritaba: Jesucristo es el único y verdadero Salvador, Hijo del único Dios verdadero, y está fuera del maldito huevo. Sentí que me tiraban de mí, y un trueno resonó a mi alrededor cuando caí al suelo. Algo negro y gaseoso salió disparado de entre dos bastones papales, doblándolos a su paso antes de golpear la pared con un golpe ensordecedor y desaparecer, dejando atrás un cráter desmoronado. Todas las cruces dejaron de quemarme tanto y al fin misericordiosamente me desmayé. Durante mi breve periodo de recuperación física y mental en el Vaticano no me explicaron gran cosa, solo lo que necesitaba saber. El exorcismo había sido un fracaso, el demonio andaba suelto. Esto era raro pero no inédito. La madre de Molly no diría nada. La historia era que Molly se había ahogado. Yo había actuado admirablemente. Tenía que volver a mi parroquia, lo que por fin hice, sintiéndome vacío y entumecido. Al menos las quemaduras habían sanado casi por completo. Cuando cerré la puerta de entrada detrás de mí y entré en la sala de estar, me detuve un segundo, tan incapaz de identificar lo que estaba viendo que hubo una demora antes de vomitar, otra vez en otra camisa. Había una masa de sangre sobre mi sillón, una fusión sin sentido de huesos encabritados, carne estirada y cruda, bultos ocasionales cubiertos de pelo negro enmarañado con sangre. Tenía extremidades, dos cruzadas sobre el borde del sillón, una apoyada en uno de los brazos del sillón, otra sosteniendo un vaso de whisky en una garra chorreante de tendones expuestos y huesos deformados. Solo cuando miré entre las piernas de la cosa me di cuenta más o menos de qué se trataba. Vi la cabeza desollada y ahora deformada de Kojak, con las mandíbulas bien abiertas y separadas por una serie de dientes afilados que habían estirado hacia abajo y se habían fusionado como la unión de estalagmitas y estalactitas en una cueva. Y la lengua que colgaba y se retorcía, no hay otra forma de decirlo, se había convertido en un miembro humano, pero conservaba su textura original. Hice un sonido débil y chirriante con la mente en blanco. La extremidad que sostenía el whisky lo levantó y vertió un poco en una cavidad alargada y profunda en el extremo opuesto de la cabeza desollada de Kojak. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que ese agujero era la enorme ruina de la parte de atrás del trasero de Kojak. Debo decir que todo esto al menos no fue intencional. Antes de venir a la epidermis, aprendí a habitar formas duras humanas. Cuando usas los mismos principios para intentar entrar en un perro, las cosas pueden volverse complicadas, dijo la voz sofocante y desbordante del demonio. Oye, sal de aquí, te desterraré una vez más, sal de mi maldita casa, dije con voz temblorosa. ¡Ja! Como si no quisiera salir de este agujero oscuro al que me llevaron los mentirosos. En cualquier caso, este whisky no parece estar funcionando, realmente no sabe a nada. Te desterraré, ya salí de nuevo. Pero te pusiste como un maldito loco, ¿no? La masa de carne se puso de pie. Colocó un brazo detrás de su espalda y sostuvo el whisky en alto mientras caminaba, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Seguí moviéndome para mantener la distancia entre nosotros, pero no estaba tratando de caminar hacia mí específicamente.
Sus pisadas eran pequeños sonidos húmedos y los charcos de sangre que dejaban atrás se arrastraban rápidamente hacia adelante por su propia voluntad, intentando reunirse con la masa principal. Estabas tan asustado que te convertiste en un buen y verdadero mentiroso por un momento y gritaste el nombre de tu Dios con tanta convicción, porque en este momento, con el recuerdo del rojo tan fresco en tu mente, no podías soportar creer en nada más. La carne se detuvo y se giró como para mirarme, pero ha pasado un tiempo y el fuego se ha reducido en brasas. Y no crees como lo hiciste en ese momento, no importa lo que te digas a ti mismo, casi has vuelto a ser como eras antes de todo, puedo sentirlo en ti. Estás equivocado, Jesucristo es el único Dios. Ahora sabemos que no me equivoco, así que cállate. Así que dime, ¿has tenido un pequeño arco? ¿Has tenido algunos momentos de la certeza que siempre habías buscado, pero finalmente te has dado cuenta, ¿no? Todo esto te ha dado el contexto para entender por qué te uniste a los mentirosos en primer lugar. Puedo verlo claro como el día, pero en todas estas semanas de recuperación lo has construido todo. Ya has encontrado la lógica, ¿verdad? Respiré profundamente, tragué y respondí, porque toda mi vida tuve miedo. Miedo de que nosotros, el mundo entero, todos juntos no entendiéramos nada, de que el universo fuera tan grande y la muerte tan larga, y tuviéramos tan pocas respuestas sobre cualquiera de ellas. Así que empecé a fingir o a engañarme a mí mismo pensando que creía una cosa, la que me habían enseñado, lo único. Me repetía una y otra vez que lo creía porque era mucho más cómodo y seguro que admitir lo imposible que era saber la verdad, que el tipo de cosas que me mostrabas o un millón de otras cosas horribles y desesperanzadoras podrían ser la verdad y necesitaba creer con tanta desesperación que hice todo lo posible por jugar a la ficción, hasta el punto de dedicar mi vida a lo que estaba intentando y tratar de convencerme de que no era una mentira. El demonio rió levemente, de una manera que casi parecía amistosa. Bueno, ahora que lo has descubierto, ya no es tan divertido verte. La carne volvió a caminar en línea recta hacia una pared y se subió burlándose de la naturaleza con indiferencia mientras continuaba su paseo por las paredes, atravesando pinturas escénicas y finalmente se detuvo para quedarse colgando del centro del techo, directamente sobre el globo de vidrio. El whisky permaneció en el vaso. Oh, y una cosa más, un pequeño pensamiento fantasmal nada más. Ya sabes lo que es la epidermis, lo delgada que es y lo frágil que es, y tiene seres del caos y destrucción sueltos en ella, y si los presionas todos en punto diminuto, toda esa inestabilidad y presión estará sobre una pieza minúscula. Algún día se romperá y todos volveremos a estar aquí. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y una ola de temblores me invadió mientras comenzaba a descifrar hacia dónde se dirigía el demonio. Si sigues presionando y tratando de poner más y más presión en esa pequeña parte de la cáscara, el lugar ya estará tan saturado que estará haciéndose difícil agregar algo más. Y si fuerzas ese pequeño estrés adicional en una cáscara tan delgada y frágil, bueno, ¿qué crees que podría pasar? ¡Capum! La carne se ablandó y cayó del techo, rompiendo el globo de cristal en 1.000.000 de pedazos. ¡Oh, no! Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.